Iglesia del Señor, en esta oportunidad, este hermoso día domingo 7 que el Señor nos ha concedido, un día domingo de clamor, igualmente el día viernes, pues un día de clamor también, amada Iglesia, en la cual hemos pedido a Dios de su bondad y misericordia. Gracias al Señor, amada Iglesia, pues ya este día, en cuanto a lo que compete a las lluvias, gracias a Dios ya hemos tenido sol. Bendito sea el Señor y sea alabado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amada Iglesia, ya que tú y yo como pueblo de Dios reconocemos pues que este mundo está gobernado y el control lo tiene el Señor. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad un día más y espero en el Señor, amada Iglesia, que estemos gozosos después de la culminación de este día de ayuno. Dios bendiga a cada una de las familias, mis hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas que se han metido en esta búsqueda. Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Qué bueno que siempre en los ayunos, en la vigilia, estamos ahí reportando nuestro privilegio de oración, el cual, según el programa que antes se ha mencionado, pues estamos tratando de cumplirlo. Bendito sea el Señor. Acordémonos, amada Iglesia, que todo esto lo hacemos, uno, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y dos, porque somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y ya nuestra manera de vivir ya no es la misma, sino que nuestra actitud, nuestro estilo de vida, ya en el Señor es otro. Así que, amada Iglesia, gracias le damos al Señor. Espero en el Señor, amado, que estos 2, 3 meses de estar en nuestras casitas, pues hayamos aprendido, estemos siendo instruidos y nuestros pensamientos, nuestro corazón, después de todo esto que vamos a salir, sea otro. Tengamos otros pensamientos, nuestras actitudes sean otras, porque de algo tenemos, amada Iglesia, que haber sido enseñados y que este tiempo nos deje una enseñanza. Acordémonos que esta situación que estamos viviendo no la han vivido muchas generaciones que ya partieron, no la vivieron. La estamos viviendo justamente nosotros. Y esto, amada Iglesia, debe de ayudarnos, enseñarnos a tener una nueva visión sobre adelante, sobre nuestra vida. No podríamos seguir viviendo como que si no hemos vivido esta experiencia. Debe de haber una enseñanza, debe de haber una experiencia en nuestras vidas, amado pueblo. Así que, amada Iglesia, en esta oportunidad vamos a ir a la palabra del Señor, ahí en el libro de Abdías. Ahí vamos a estar escudriñando la palabra del Señor y aquí pues vamos a ver algunas instrucciones de Dios para con nuestras almas, instrucciones de Dios para nuestras vidas. El tema general que vamos a ver, amados, este mensaje no lo vamos a culminar este día domingo, pero lo vamos a iniciar. Y el tema es instrucciones de Dios en Abdías. Instrucciones de Dios en Abdías. Esa va a ser, amada Iglesia, nuestro tema en esta oportunidad. Instrucciones de Dios en Abdías. Así que vamos a Abdías capítulo 1, ya que el libro de Abdías, así como el libro de Judas en el Nuevo Testamento, solo tienen un capítulo. Abdías capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahí vamos a estar. Espero en el Señor, amada Iglesia, que ya tengamos nuestra porción bíblica y la vamos a leer como escrita está, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Leemos Abdías 1, 1 al 4. Bien, esperando en el Señor que ya lo tenga, leemos su palabra y dice a la letra: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas,
en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Bendito sea el Señor. Esa es la porción bíblica, amada iglesia, en esta oportunidad, en la cual el Señor nos permite meditar, escudriñar o reflexionar. Ya lo mencioné, el tema es instrucciones de Dios en Abdías. Ese es nuestro tema general, amada iglesia, y entramos pues a la introducción. Acá, amada iglesia, este Abdías es un profeta que Dios levantó en su momento. Y en esta ocasión, amada iglesia, de la porción que hemos leído, está Dios tratando con las naciones. ¿Cuáles naciones? Dios está tratando con las naciones que se levantaron en un momento dado contra Israel. Es cierto, amada iglesia, Dios muchas veces ocupó diferentes naciones para corregir a su mismo pueblo, al mismo pueblo de Israel. Pero de igual manera, también viene el momento en el cual estas naciones van a ser disciplinadas por Dios, ya que fueron naciones que trataron duramente a su pueblo Israel. Y de igual manera son naciones que tienen que arrepentirse, naciones que caminaron en su propia soberbia, en su propia rebeldía, y es necesario que Dios trate con estas naciones. Y hablando de esta nación, amada iglesia, es una nación que para usted y para mí como hijos de Dios no debe de ser desconocida, ya que Edom es una nación que tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. Ahora, vamos a iniciar, amada iglesia, con Abdías. El nombre Abdías significa, oiga esto, siervo del Señor. Eso quiere decir Abdías, siervo del Señor. Ahora, el servicio al Señor, este profeta, considerado un profeta menor también, el servicio al Señor lo desarrolló, amada iglesia, allá por el año 840 antes de Cristo. Esta es una fecha aproximada. Así que eso podemos hablar un poco de Abdías. Ahora, el mensaje, amada iglesia, de Abdías, de este varón de Dios, va dirigido al pueblo de Edom. Repito, el mensaje en esta ocasión que Dios usa al profeta Abdías va dirigido hacia el pueblo de Edom. La palabra Edom, amada iglesia, yo espero que pongan mucha atención en esto. La palabra Edom, porque así se llama esta nación. La palabra Edom quiere decir rojo, rojo. Ahora, este nombre rojo nace, amada iglesia, tal vez usted y yo recordamos a Esaú. ¿Quién fue Esaú? Esaú fue hermanito mellizo de Jacob. Ya usted conoce un poquito la historia, hijos de Isaac, tanto Esaú como Jacob son hijos de Isaac. Y conocemos, me imagino, en alguna manera, la historia de estos dos mellizos. Ahora, en el camino, amada iglesia, esta introducción, te voy a mencionar, no te lo voy a mencionar ahorita, pero sí, Edom es el pueblo que descendió de Esaú. Los edomitas, cuando tú y yo veamos en la Biblia o oigamos de los edomitas, no es otra cosa más que el pueblo que descendió de los lomos de Esaú. Edom, amada iglesia, es otro nombre para Esaú. Edom, porque hablando de Edom, vendió, o de Esaú vendió, ya usted y yo sabemos un poquito de ello, vendió su primogenitura por un plato de comida roja. En esa ocasión, Jacob había hecho un guisado, y era carne roja, y de ahí nace Edom. Edom quiere decir rojo.
por la carne, el platillo que Esaú se comió. Ya usted y yo sabemos que a través de esa comida vendió su primogenitura. Dicho de otra manera, cuando hablamos de Edom, es un pueblo, amada iglesia, diciéndolo de otra manera, formado por los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob o Israel. Ya sabemos que Jacob es lo mismo que Israel. Jacob, el nombre original, que quiere decir suplantador, y luego Dios, cuando peleó Jacob con el ángel en Peniel, en el valle de Jaboc, allí Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo, desde hoy tu nombre será llamado Israel. Entonces, estoy hablando del hermano de Esaú en este caso, pero estamos ubicados hablando de Edom, los descendientes de Esaú. Ahora, allí, amada iglesia, esta historia entre estos dos jóvenes, tanto Esaú como Jacob, se encuentra allí en Génesis capítulo 25, versículo 29 al 33. Y vamos a leer esa historia, amada iglesia. Allí, dije ya, en Génesis, bendito sea el Señor, 25, 29 al 33, la cual dice de la siguiente manera: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Oiga, pues estoy, dijo Esaú, muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. De aquí nace ese nombre Edom. Hemos entrado a esta porción bíblica, amada iglesia, para que usted tenga claro de dónde nace este nombre Edom. ¿A raíz de qué? Eso es lo que estamos viendo. Vamos al versículo, siempre Génesis 25, 31, y dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Oiga lo que dijo Esaú. Esta expresión de Esaú es una expresión que no valora la primogenitura, que le da lo mismo. ¿Para qué? Dice. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Si usted lo está leyendo, esto está entre signos de interrogación. Jacob no aprecia, Esaú no aprecia, Esaú no valora, a Esaú le da lo mismo. Sigamos, versículo 33, hasta ahí vamos a llegar al 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahí está la historia, amada iglesia, de estos dos jóvenes, tanto Jacob como Esaú, y vemos que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Esto que le estoy explicando es muy importante para lo que tenemos que ver en este gran mensaje de Dios a través de Abdías. Esto es básico, esto tenemos que tenerlo antes de empezar a ver lo demás, porque si no lo demás no lo vamos a entender. Así como cuando se construye una casa, no se pueden levantar las paredes sin antes haber hecho los arranques. ¿Qué estamos haciendo ahorita a través de este mensaje? Poniendo los arranques para seguir con lo demás, para que no se nos vaya a caer, para que sea la palabra del Señor, amada iglesia, entendible. Entonces ya vimos acá en Génesis 25, capítulo 25, versículo 29 al 33, la situación, cómo inició. Algo que nunca se pensó que por delante iba a traer consecuencias. Y es que, hermanos y hermanas, siempre que se haga algo en nuestras fuerzas, no en la voluntad de Dios, siempre a la postre va a traer consecuencias a nuestra vida. Eso tú y yo tenemos que tenerlo muy claro. Esforcémonos en el Señor y pidámosle a Dios nunca hacer cosas en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestra carne, en nuestra experiencia, porque si no, eso mañana nos va a traer consecuencias y esas consecuencias nos pueden hacer llorar. Así que, amada iglesia,
Esforcémonos en el Señor de que los pasos en la vida espiritual y por qué no decirlo también en la vida física, tratemos de que vayamos haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Esto ya sea en el ámbito material o dentro del ámbito del servicio del Señor. No tratemos de hacer el trabajo en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en nuestra carne, en nuestros caprichos. Te lo voy a hablar más a la carne viva, en el capricho, en la soberbia. No, hagámoslo en la voluntad de Dios para que todas las cosas sean de bendición para mi vida y podamos ser de bendición para otros también. En el caso que estamos viendo de Jacob y Esaú, usted conoce que ya Dios, amada iglesia, esto tenemos que entenderlo, ya Dios había ubicado, había proyectado Dios desde el cielo, desde antes que nacieran esos dos jóvenes, ya Dios había dicho qué es lo que iba a hacer. Y ya Dios había dicho de alguna manera que Jacob iba a ser el primogénito. Y si Dios lo había dicho, amada iglesia, no había necesidad ni de parte del padre ni de parte de la mamá meter la mano para ayudarle a Dios. No había necesidad. Aquí, amada iglesia, estamos viendo un caso parecido al de Abraham y Sara, cuando nació Ismael. Allí, Sara y Abraham le echaron la mano a Dios y tomaron Sara y Abraham la decisión de meterse con la criada, la madre de Ismael. Pero, ¿quién los mandó? Nadie. Ellos se impacientaron, Abraham y Sara, y por eso hicieron eso. Cuando se pierde la paciencia, se le da rienda suelta a la carne. No olvide esto. Cuando perdemos la paciencia, le damos rienda suelta a la carne. La misma situación, amada iglesia, si hacemos memoria, le pasó al rey Saúl. El rey Saúl perdió la paciencia. Al profeta Samuel le había dicho que lo esperara para ofrecer el holocausto. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Perdió la paciencia al ver que la tropa se le estaba desertando y el enemigo venía encima de ellos. Saúl perdió la paciencia y ofreció el holocausto. Tal vez te recuerdas de eso. Te estoy hablando de momentos de impaciencia del ser humano. Los momentos de impaciencia del ser humano siempre lo ha llevado a llorar el día de mañana, a los fracasos, a la destrucción. Así que, amada jovencita, amado jovencito, amado hermanito, amado anciano, amada ancianita, amada hermanita, cuidémonos de tal cosa. Tratemos de caminar, aunque en esos hayan momentos en nuestra vida que no nos parezca, que nos angustiemos, que nos aflijamos, que podamos perder la paciencia. Hagamos un alto y siempre, aún en medio de circunstancias difíciles de nuestra vida, problemas, aún dentro de la misma iglesia, no perdemos la paciencia, no la perdamos. Siempre caminemos en la voluntad del Señor, porque si es así, el día de mañana tú y yo vamos a cosechar. Aquí estamos viendo una historia con estas características de impaciencia. Dios ya había dicho que Jacob era el primogénito y no había necesidad de meter las manos. Cuando Dios ya ha dicho algo, no metamos la mano, no le metamos al hombro a Dios, no le digamos a Dios, te voy a ayudar, Señor, porque si nosotros le ayudamos, la carne le va a ayudar, vamos a fracasar, vamos a arruinar aquello y vamos a traer problemas. Aquí, amada iglesia, en esta historia de Jacob y Esaú, tú sabes que la mamá le ayudó grandemente a Jacob. No había necesidad de eso. ¿Cómo lo iba a hacer Dios para que Jacob fuera el primogénito? No me pregunté, pero si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. El asunto es que muchas veces nosotros como seres humanos nos ponemos a pensar con nuestra carne, con nuestra experiencia, con nuestros pensamientos, cómo va a hacer Dios las cosas. Y terminamos nosotros queriéndole ayudar a Dios y no es así. Tenemos que dejar que Dios haga las cosas. Vemos entonces en esta porción bíblica qué es lo que sucedió. ¿De dónde viene el nombre Edom? Ya usted hoy lo sabe, lo hemos leído. ¿De dónde salió todo esto? Entonces usted y yo estamos por entendido que los edomitas han salido de los lomos de Esaú. Y conocemos el trasfondo, conocemos la historia. Ahora, en esta oportunidad, amada iglesia, el profeta Abdías, Dios lo levanta
para usarlo. Ya les he dicho que los profetas, hablando de los profetas menores como los mayores, Dios siempre los levantó no para que dieran su mensaje, sino el mensaje de Él, el mensaje de Dios. Dios levantó los profetas para que dieran el mensaje de Dios, no el mensaje que Abdías quería dar, sino el mensaje que Dios quería dar. Y en este caso, amada iglesia, en este caso específico, Dios usa a Abdías para hablarle a esta nación que son descendientes de Esaú, los edomitas. Ahora, ¿qué quería hacer Dios a través de Abdías hacia los edomitas? Porque aquí el mensaje, amada iglesia, no es un mensaje para Israel, es para los edomitas. Aquí cambia. Aquí Dios, amada iglesia, está tratando con las naciones que le hicieron la vida imposible a los israelitas. Es cierto, en un momento dado, estos hicieron, pero Dios que mira, todo lo deja a su tiempo. Y Dios muchas veces le da tiempo al ser humano para que se arrepienta. Pero muchas veces el ser humano no quiere arrepentirse. Entonces Dios tiene que venir y tratar. Y aquí Dios, a través del profeta Abdías, está tratando, amada iglesia, con los edomitas. Y aquí, amada iglesia, Dios usa a Abdías para señalarle las injusticias. Dios viene hablando a través de Abdías a Edom para señalarle, repito, las injusticias que había cometido, oiga, contra su hermano Israel a través de la historia. A través de la historia, amado pueblo, a través de la historia, después que este pueblo que salió de los lomos de Esaú quedó constituido como un pueblo edomita, descendiente de Esaú, este pueblo cometió injusticias contra su hermano. ¿Quién es el hermano de Edom? Israel. ¿Entendemos eso? Entiendo que entendemos, amada iglesia. Israel es el hermano de Edom. O Jacob es el hermano de Saúl. Son pueblos. Israel es un pueblo, Edom es un pueblo. Israel, el pueblo de Israel es descendiente de Jacob, el pueblo edomita es descendiente de Saúl. Entonces, en el caminar, amada iglesia, de la historia, oiga esto, en el caminar de la historia, Esaú o Edom, el pueblo de Edom, había sido injusto contra su hermano Jacob. Israel había sido injusto. Y en esta ocasión Dios levanta a Abdías para que le haga ver al pueblo de Edom las injusticias. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento que Dios quiere hablar con Edom. Y lo está llamando a un arrepentimiento. Lo está llamando a Edom a un cambio de vida que no quiso cambiar. Ahora, no olvidemos, amado pueblo de Dios, la historia de las injusticias de Edom hacia Israel. No olvidemos que cuando Israel, amada iglesia, vamos a ver uno de esos detalles de las injusticias de Edom hacia el pueblo de Israel. Para eso, no olvidemos, iglesia del Señor, que cuando Israel iba camino a la tierra prometida, los edomitas, sus propios hermanos, no quisieron dejar que ellos pasaran por su territorio. Los edomitas, amada iglesia, cuando Israel salió de Egipto e iba camino a la tierra prometida, los edomitas ya estaban habitando ciertas ciudades en el camino que llevaba Israel hacia la tierra prometida. Allí vemos un Israel, amada iglesia, que no tiene casa, que no tiene donde vivir, que no tiene techo. En ese caso, caminando Israel en el desierto, su techo, su refugio es Dios. Pero este pueblo de Israel, amada iglesia, pasó o iba a pasar por el territorio de Edom. Y en este territorio de Edom, Moisés mandó a pedir permiso para pasar por el territorio de los edomitas. Y aún Moisés les dijo que no les iba a tocar nada de su territorio, nada, ni agua, ni comida. Y aún así, amada iglesia, los edomitas no quisieron darle permiso a Israel. Entonces, acá repito, Dios está usando a Abdías, el profeta, para encararle a Edom sus injusticias contra sus propios hermanos. Entonces, vamos a ver esta historia donde los edomitas no le quisieron dar paso a los israelitas. Para eso, amada iglesia, vamos a Números. Libro de Números, ahí está esta historia. Es necesario que vayamos leyendo, amada iglesia,
para que vayamos teniendo una base bien sólida de lo que estamos tocando y pues esto quede muy claro y sólido en su corazón, porque esta palabra nos ayuda, porque esta palabra, amada iglesia, no solamente es para guardar conocimiento, información, historia de la palabra de Dios, sino que esto nos va a ayudar. Ya vamos a ver más adelante los puntos que tienen que ver con todo esto que estamos viendo ahorita. Que si esto que estamos viendo ahorita no lo vemos, los puntos que vamos a ver más adelante o las instrucciones no las vamos a entender. Así que es necesario. Vamos a Números, capítulo 20, número 20, versículo 14 al 21. Número 20, versículo 14 al 21. Leamos. Oiga lo que dice. Envió Moisés embajadores al rey de Edom de Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Versículo 15, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Versículo 16, clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza. La palabra labranza, amada iglesia, quiere decir campos sembrados. Ahí le está diciendo Moisés a Edom, no vamos a pasar por tus campos sembrados. Claro, en la Biblia, Reina Valera 60 dice por labranza. Repito, quiere decir campos sembrados. Sino que le dice Moisés esto a Edom, no vamos a pasar ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos. Cuando dice camino real, está hablando de un camino principal, de un camino ancho principal donde no hay sembrado, donde no hay viña, donde no hay aguas. Por eso le dice Moisés a Edom, por el camino real iremos. Estoy en el versículo 17, amada iglesia. Sin apartarnos, le dice, a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Versículo 18. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado, le dice Edom. Versículo 19. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, le vuelven a decir. Y si bebiéramos tus aguas, le dicen, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Versículo 20. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Versículo 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Esta es una injusticia, amado pueblo. A su propio hermano, Edom no le quiso dar permiso para que pasara a Israel cuando iba camino hacia la tierra prometida. Estas son una de las injusticias que Dios le está haciendo o encarando a Edom a través del profeta Abdías. Tal vez usted diga, hermano, pero eso pasó hace mucho tiempo. Sí, Dios que mira y examina, le da tiempo al hombre para que se arrepienta. Le da tiempo al hombre, a la mujer, al joven, a la jovencita para que cambie sus pensamientos, para que cambie sus actitudes, para que cambie su manera de vivir. Ahí lo deja Dios, esperando que cambie el ser humano. Y aquí, amada iglesia, Dios ha levantado al profeta Abdías porque Edom no ha cambiado. Edom sigue siendo el mismo soberbio y orgulloso. No, si Dios a la humanidad, amada iglesia, Dios a Soyapango, Dios a este país del Salvador, está esperando que se arrepienta mucha gente. Así como tú y yo pues dimos el paso de arrepentimiento y ahora tú y yo como iglesia estamos en proceso de transformación, de convertimiento en todos estos días. Porque no podemos negar que aún nosotros como iglesia del Señor estamos en proceso de convertimiento. Ahí vamos. Hay cosas en nuestra vida que todavía no están bien. Y tú y yo debemos de ser honestos con nosotros mismos y honestos con Dios. Porque al hermano, a la hermana, al amigo, yo le puedo decir cualquier cosa. Yo le puedo decir y lo puedo engañar. Pero a Dios no. Entonces, no olvidemos que aún nosotros estamos en ese proceso. Entonces, aquí en la historia que acabamos de leer, amada iglesia, Dios está encarando a Edom,
a través del profeta Abdías. Ahora, de igual manera, oiga hermano y hermana, oiga iglesia, acabamos de ver una de las injusticias de Edom. No lo dejaron pasar a Israel. Vamos a ver otra. De igual manera, amada iglesia, oiga, cuando el reino, oiga esto, cuando el reino de Judá, estamos hablando la zona sur. Acuérdense que después de Salomón, Israel se dividió en dos, zona norte y zona sur. Pues aquí, cuando decimos de igual manera, cuando el reino de Judá, estamos hablando del reino del sur. Oiga esto, cuando el reino de Judá, amada iglesia, fue arrasado, oiga esto, fue arrasado por el imperio babilónico. Acordémonos que el reino del sur fue conquistado por Babilonia. Pues en aquel momento, en aquella hora, cuando el reino de Judá fue arrasado por los babilónicos, sus hermanos en sangre, aquí va, sus hermanos en sangre, los edomitas, en lugar de ayudarle a los judíos, sus hermanos, ellos se hicieron al lado de los babilónicos. Oiga esto, se hicieron al lado de los babilónicos, los edomitas. Se alegraron los edomitas cuando vieron la tragedia que les vino a los hebreos, a sus propios hermanos. Los edomitas, en lugar de echarles la mano, en lugar de ayudarles, en lugar de extenderles la mano, los edomitas a los de Judá, sus propios hermanos en sangre, saquearon los edomitas, oiga, saquearon los edomitas las ciudades y se pusieron también los edomitas en las encrucijadas de los caminos para matar a los judíos que iban huyendo. Los mismos hermanos, los mismos edomitas, estaban matando en las encrucijadas a sus hermanos que salían huyendo. O si no los mataban, los delataban con los babilónicos, con los de Babilonia, los delataban. O sea, le decían, ahí va, por allá se fue. A los hebreos que se escondían, les decían, ahí está escondido. Eso lo hicieron los edomitas. Realmente, amada iglesia, Edom se comportó totalmente contra Israel en una manera injusta. Estamos viendo la injusticia. Por lo menos hemos visto dos panoramas ya. Lo que pasó en Génesis y ahorita estamos viendo lo que pasó aquí en Judá. Lo que pasó cuando Israel iba a la tierra prometida y lo que estamos viendo cuando Judá, la zona sur de Israel, fue llevada cautiva hacia Babilonia. Los edomitas fueron terribles. Ahora, todo esto, amada iglesia, Dios que no duerme, Dios que no le da conjuntivitis, Dios que no le da ceguera, Dios que no le da dolor de cabeza, todo esto Dios lo vio. Y todo lo que tú, amada iglesia, y yo hago, no hay nada oculto que Dios no lo mire. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestro corazón. Todo lo sabe Dios. Tú y yo, amada iglesia, como seres humanos, podemos engañar a otros humanos. Quizás hasta al pastor lo podemos engañar, pero a Dios no. Y Dios, que lo mira todo, está esperando su momento. Y viene un momento Dios y va a tratar, como aquí estamos viendo que Dios está tratando con los edomitas. Esto que estamos viendo, cuando Israel iba a la tierra prometida y cuando la zona sur de Israel fue llevada cautiva, había pasado hace muchos años atrás, hermano, iglesia. Y Dios está tratando, Dios está haciendo justicia. Ahora, quiero que leamos Abdías 1:11 al 14 para que veamos sobre lo que te acabo de tocar. Oiga lo que dice Abdías 1:11 al 14 rápidamente. Dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Oiga, aquí le está hablando a Edom. Versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano en sus bienes en el día de su calamidad. Versículo 14 y último. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen.
ni debiste haber entregado a los que quebraban en el día de la angustia. Oiga, aquí estamos viendo, amada iglesia, en Abdías, lo que acabo de mencionar. Estas injusticias son las que Dios venía a hacerle ver a Edom. Esas injusticias eran, Dios a través del profeta Abdías le venía a hacer ver a Edom esto. No que Edom acababa de hacer estas cosas, no, Edom las había hecho y él seguía haciendo y ensoberbeciéndose Edom igual. Por esa razón vino Dios y levanta a Abdías para que encare a los edomitas, al rey de Edom. Ahora, quiero terminar leyendo este versículo del Salmo 137. Salmo 137, 7. Quiero terminar este día domingo contándote, aquí estamos viendo la introducción, hermana iglesia, sobre el profeta Abdías encarando a los edomitas. Ya vimos por lo menos dos injusticias. ¿Sucedieron solo esas? No. Los edomitas fueron terribles. Y por ser terribles y que no se arrepienten, no cambian, no se convierten, viene Dios y está tratando a través del profeta Abdías hacia esta nación de los edomitas. Quiero leerte Salmo 137, 7 y aquí concluimos. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Estas palabras, amada iglesia, que dice este Salmo, eran palabras que salían de la boca de los edomitas cuando Babilonia los estaba conquistando. Ellos, en vez de ayudarle a sus hermanos, los edomitas, los embrocaban, los señalaban, celebraban que los babilónicos estaban llevando cautivos a los israelitas. Amada iglesia, nos quedamos con la introducción hasta este día. El día de mañana, lunes, pues vamos a empezar con cada uno de los puntos, pero de momento pues llegamos hasta aquí por cuestión de tiempo. Así que gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y si Cristo pues no viene, nos vemos el día de mañana, lunes. Dios les bendiga, amada iglesia.